Aniversario más de la creación de la Reserva Natural Urbana General San Martín. Contamos con la presencia de Oscar Salzgeber, más conocido como Cacho, el guardaparque de la reserva, eh, y uno de los principales impulsores y que tuvo la iniciativa de la creación de la reserva. Bueno, Cacho nos va a hablar un poco de esa historia, así que vamos invitando a todos y todas que se vayan sumando. Y te cedo la palabra, Cacho, para que cuando quieras comiences con la exposición. Adelante, Cacho, cuando quieras. Bueno, se te corta, Darío. Bueno, Se te cortó, pero entiendo que ya estaría para alargar la exposición. ¿Vos me así, escuchas bien? te escucho bien, así que sí, sí, te estoy escuchando. Adelante. ¿Se escucha bien, Darío? Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Yo te escucho bien. Bien, bien, bien. Bueno, primero, para los que no me conocen, presentarme, soy guardaparque, técnico guardaparque, eh, con más de 40. Sí, ¿se escucha? Sí, sí, dale, 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 por favor. Sí, ahora sí. Bien. Decía, para los que no me conocen, soy guardaparque Oscar Salgeber, Cacho, como me dice Darío y los amigos, eh, con una trayectoria de 40 años más o menos como guardaparque. Empecé mi profesión trabajando en parques nacionales, luego fui docente de la cátedra de primer año de práctica profesionalizante de la Universidad Provincial de Córdoba, y trabajo en la reserva desde hace más de 20 años. Entonces, bueno, la idea de hoy es festejar el cumpleaños de esta forma virtual a la que nos hemos ido acostumbrando este 2020, los 11 años de la reserva, contando un poco la historia de cómo surge, eh, de que hoy tengamos la primera reserva natural urbana de la ciudad de Córdoba. Son 40 años más o menos de historia que voy a tratar de resumir en 30 o 40 minutos y después dar un lugar a algunas preguntas que puedan surgir luego de la presentación. Para los que no saben dónde está la reserva, está al noroeste de la ciudad. En ese mapa lo pueden ver como Parque General San Martín, Parque San Martín. Detrás de Feriar se ingresa eh, desde la avenida Circunvalación hacia Feriar, se rodea lo que es la playa de estacionamiento de Feriar hacia el río, y de ahí se ingresa ya a la reserva San Martín. Eh, es el único ingreso vehicular, después tiene varios ingresos peatonales, ¿no? Como le decía, son 40 años de historia a los que me voy a referir porque, bueno, esto comienza en 1979, cuando se crea el Parque Municipal General San Martín, y vamos a llegar hasta la creación de la Reserva Natural Urbana en el año 2009. Y voy a mencionar algunos hitos que se fueron dando en esa trayectoria. En 1979, decía, se crea el Parque General San Martín, y que ya en eh, sus conceptos de por qué crear el parque ya se hablaba de la importancia de guardar o preservar muestras de plantas y animales nativos pertenecientes a lo que era la ciudad de Córdoba antiguamente.
En este caso, dos ecorregiones que se juntan en el lugar, la ecorregión del Espinal y del bosque serrano o chaco seco, única muestra que tenemos dentro. En esa época también, un año antes, para el Mundial del 78, se crea el camping municipal dentro del predio de lo que era el Parque San Martín. En 1989 se decide utilizar el predio para la práctica del rally internacional. Ahí se hacía un prime, justificando esta decisión en el abandono que existía en el lugar. Lo único que se conocía y que más o menos estaba en condiciones era el camping municipal, pero el resto se lo tomaba como un sitio baldío. Bueno, ahí se trazaron caminos para armar el circuito, un circuito de unos 3 kilómetros más o menos, generando un impacto negativo sobre la conservación del lugar, ¿no? Se juntaba muchísima gente, imagínense, está a 10 minutos del centro de Córdoba, entonces era muchísima la gente que iba a ver el paso de los autos por unos segundos en el lugar. En 1979 se sanciona la Ordenanza 9655, que fija algunas pautas de manejo y objetivos a cumplir, entre ellos, bueno, conservar muestras de bosque nativo, ecosistema urbano, especies vegetales, animales, y muestra de valor histórico-cultural, proteger el paisaje natural, proporcionar belleza escénica, proteger cuencas y sistemas de provisión de agua, controlando y evitando la erosión, ofrecer oportunidad de educación ambiental, investigación, monitoreo, interpretación ambiental, recreación y turismo. Y se mantiene en uno de los artículos regular la actividad del rally internacional para que se realice con el mínimo impacto ambiental en el ámbito del parque. Este punto es medio contradictorio con el resto, ¿no? Porque realizar un rally en 114 hectáreas, donde invaden unas 100.000 personas cada día, es muy difícil minimizar el impacto ambiental, ¿no? Pero bueno, así estaban las cosas en 1979. En el 2001, y ahí tenemos una imagen de Google, se hace el último rally. Para eso, bueno, se alambraba ambos lados del circuito, se cortaban grandes extensiones de pasto para que estacionen los autos, para que la gente transite tranquilamente y sin mayores dificultades. Había helipuerto, bueno, puestos sanitarios, camiones de distintas empresas brindando distintos servicios gastronómicos. Pero bueno, en ese mismo año 2001 se incorporan los primeros guardaparques al lugar, y allí se inicia una serie de actividades tendientes a cumplir con la ordenanza vigente, esa que hablábamos de educación, de monitoreo, de preservar el espacio natural. Y se inicia, los guardaparques, digamos, iniciamos con un relevamiento de especies de flora y fauna para ir viendo qué era lo que había en el lugar y poder así saber y a partir de ahí poder proteger, porque nadie puede proteger lo que no conoce, ¿no? Algunos paisajes que se veían en esa época. Y bueno, en esas primeras investigaciones
llegamos a identificar unas 100 especies de árboles, arbustos, enredaderas, cactus y unas 180 especies de aves, más algunos mamíferos como el zorro gris, la comadreja, quirquinchos, roedores y algunos reptiles como lagarto vero, lagartijas, serpientes. Una variedad realmente muy interesante, teniendo en cuenta que está dentro del ejido urbano de la ciudad y que está prácticamente rodeada de barrios. ¿Mm? Hay algunas fotos como para ver la diversidad que fuimos encontrando en el lugar. Esto, por supuesto, se fue incrementando a medida que pasaban los años porque, bueno, íbamos teniendo mayor conocimiento de la existencia de lo que había. Y también, esto que lo hace muy importante, lo que llamamos corredor biológico, histórico y cultural. Uno de los límites de la reserva es el río Suquía, y a orillas del río Suquía, dentro de lo que es el camping municipal, la zona de uso intensivo de la reserva, están las ruinas de lo que fuera el primer molino hidráulico harinero de Córdoba, el molino Ormaeche, y también las ruinas de lo que fuera la estancia Los Paraísos, anterior a la creación del Parque San Martín. En esa zona también hay unos túneles, unas bajadas al río desde el barranco, que podemos ver a la izquierda mía, sería a la derecha de ustedes, si no me equivoco, ahí donde estoy señalando. Esa es una especie de escalera que permitía bajar al río, donde había un pequeño dique y una compuerta para regar en la zona del Kempes hoy, ¿sí? Ahí había huerta y cultivo. Bien, pero también había cuestiones que impactaban al lugar, ¿no? Había un poblador vecino, por ejemplo, que tenía animales, vacas, cabras, caballos, y que los mandaba o los arreaba a pastorear dentro de lo que es hoy la reserva. Y no solo eso, sino que, bueno, anualmente, como sabemos, hay toda una tradición de prenderle fuego al pasto seco para que rebrote para alimento de los ganados. Así que anualmente teníamos algunos incendios que provenían de este poblador vecino, un intruso que había cercano a la reserva. En esa época los guardaparques éramos pocos, éramos 2 o 3, trabajábamos de lunes a viernes de 7 a 14, así que a la tarde pastaban el ganado y los fines de semana le prendían fuego para este fin. También, bueno, había extracción de áridos, de mantillo para los viveros, leña en el invierno, caza y trampeo de animales. Bueno, una serie de cosas que iban afectando al lugar, ¿no? Todas estas cosas, como esta también, había y hay superposición de jurisdicción, ¿no? La dirección de deporte a cargo del camping y del área deportiva, la dirección de cultura a cargo de las ruinas ubicada dentro del área de camping, la dirección de espacios verdes que en aquel momento estaba a cargo del mantenimiento del pasto y de la poda, y la dirección de ambiente de quien depende el cuerpo de guardaparques municipales. Ante este panorama, que era el que teníamos en ese momento, pensamos, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo revertimos o cómo lo mejoramos? Entonces, lo primero que hicimos para sacar al Parque San Martín del anonimato fue poner carteles en base a la ordenanza de 1979 y lo único que había, algún cartel era respecto al camping, pero del Parque San Martín o de la Reserva San Martín, nada. Entonces, bueno, empezamos
por poner carteles. Ya en ese momento eh, nombrábamos reserva natural municipal, reserva educativa, distintas formas de ir poniendo el nombre de reserva en la gente, ¿no? Y bueno, lo otro que hicimos fue de marcar y planificar un sendero de interpretación de la naturaleza, ahí con un grupo en la imagen de aquella época, estaba jovencito. Eh, Hicimos una programación y propuesta de actividad educativa para establecimientos y vecinos, clases al aire libre, juegos ambientales, huerta, vivero, y bueno, y empezamos a trabajar en hacer conocer el lugar. La primera difusión que hicimos fue personalizada, fuimos con la oferta educativa en una hojita a las escuelas más cercanas a la zona para que conocieran de la oferta educativa que se iniciaba en el Parque San Martín y nos pudieran ir a visitar y hacer visitas guiadas y distintas actividades con los establecimientos educativos de la zona. Y también en esa época, en el 2001, presentamos por primera vez una propuesta al Ejecutivo Municipal para que sea declarado Reserva Natural Urbana. Acá me gustaría aclarar de que esto de Reserva Natural Urbana es una categoría nueva en el mundo que surge allá por el año 2000, que es una especie de tener un parque nacional en el medio de la ciudad. Esa era un poco la idea original de las reservas naturales urbanas, poder educar ahí a los visitantes, tener un gran público cercano y que este gran público pudiera luego, el que pueda ir a visitar un parque nacional o un parque provincial, supiera más o menos de qué se trata y cómo manejarse en un área protegida. Bueno, estas son estadísticas que no vienen al caso, pero distintas actividades que hacíamos y ofrecíamos a las escuelas, cómo se fue incrementando año a año, hasta llegar más o menos a un tope de unos 5.000 alumnos por año, y la actividad que más solicitan los docentes es el sendero del bosque nativo para conocer sobre las plantas y los animales del lugar. Todo esto que íbamos haciendo no hacía o no lográbamos eliminar algunos impactos negativos que generaba décadas de abandono del Parque San Martín. Impactos reversibles con acción y control. De hecho, hoy es otra la historia, porque hay justamente una acción de control y de educación y demás. Había algunos otros proyectos, como este, por ejemplo, de conectividad, donde se pretendía hacer la costanera, pasando entre la reserva y el río, y una avenida que uniera Valle Escondido con la recta Martinoli. Esta propuesta anduvo varios años, ya en esa época, 2001, ya se hablaba. Una cosa que si se hubiese concretado realmente sería irreversible, ¿no? Por el daño que provocaría. Pero bueno, pasaron los años y como le puse a la diapositiva esta sobre el oído mojado, en diciembre del 2007, el 12 de diciembre del 2007, nos enteramos a través de los medios de comunicación que volvía el rally al Parque San Martín. Y en 2008, bueno, ya estaban armando el circuito, ahí se ven los movimientos de suelo que se hacían para ir armando el circuito
que se iba a correr en el 2008. Ahí está la publicación del 17 de diciembre, donde, bueno, se hablaba de el tramo del Parque San Martín y de que se correría los 3 días que dura la carrera, del 27 al 30 de marzo, y que el viernes y el sábado como último especial sobre el trayecto de 3.100 metros. En todo, en tanto que el domingo lo harían a 2 autos, o sea que la convocatoria para ese rally sería extraordinaria en el lugar. Yo calculaba más de 100.000 personas por día pisoteando las 114 hectáreas del entonces Parque San Martín. Bueno, nosotros, por supuesto, nos presentamos ante los superiores que recién asumían, porque asumieron el 10 de diciembre la gestión de Daniel Giacomino, planteándole que, bueno, que nos parecía contradictorio con lo que veníamos haciendo desde el 2001, trabajando en la educación y demás, pero bueno, la respuesta fue que ya era una decisión tomada. Entonces, bueno, no nos quedó otra que recurrir a los vecinos, y en algún momento apareció Raúl Montenegro de la FUNAM y se hizo cargo del tema, defendiendo la reserva del San Martín, y el 15 de febrero sale esta nota, 15 de febrero ya del 2008, o sea que desde diciembre del 2007 hasta febrero del 2008 se seguía con el tema de hacer el rally en el lugar. Gracias a la participación de FUNAM, prácticamente todos los días o una vez por semana mínimamente había alguna noticia en los medios, y bueno, se iba discutiendo la realización del rally en el Parque San Martín. En esta, FUNAM presenta un recurso de amparo en la justicia para que no se realice ahí. Bueno, y son varias las notas periodísticas que salen. Ya estábamos al 26 de febrero y todavía seguían en tratativas, ¿sí? La justicia manda a parar las obras, entonces, bueno, se estaba dudando de que el rally se realizara en el Parque San Martín después de 7 años u 8 que no se hacía. Esta imagen publicada por La Voz del Interior era realmente muy llamativa, ¿no? Eran los tamborcitos marcando el cierre del Parque San Martín para el rally, y bueno, iban a tener que mudarse a otro lado, ¿no? Y finalmente sale la noticia, una mudanza obligada. El Superplay se iba a hacer en los alrededores del estadio Córdoba en ese momento, Mario Kempes actual, y finalmente no se hace en el Parque San Martín, pero no sin sufrir algunos daños, como hemos visto en las imágenes anteriores. ¿Y ahora qué fue la cosa? Porque, bueno, tanto trabajo que habíamos hecho en educación y aún así peligró el lugar con la realización de un rally. Entonces, poco después tuvimos una reunión con el viceintendente de la ciudad, el señor Vicente, Carlos Vicente, donde fuimos con la subdirectora del entonces a plantearle la necesidad de declarar como reserva natural urbana al Parque San Martín. Y plantearle, bueno, todo lo que se venía haciendo en el lugar y que no se podía repetir
un rally en ese lugar con todo lo que se había trabajado en reforestación, en limpieza, en educación. Y Vicente se mostró interesado. Entonces, bueno, empezamos a invitar a los vecinos a conocer el lugar, eh, centros vecinales, distintos grupos de vecinos que los guiábamos por el lugar, le contábamos de qué se trataba, cuál era la actividad. Vecinos que muchos se habían arrimado mientras se discutía lo del rally y que se enteraron de que ahí había una reserva a partir de las noticias publicadas en los diarios. Entonces, bueno, convocamos a los vecinos, les hicimos conocer el lugar, más de uno se sorprendió al ver un zorrito en vivo y en directo por primera vez. Y esto, bueno, fue llevando a distintas actividades. Se empieza a consolidar la participación vecinal y se reunían un grupo de vecinos todos los sábados a, bueno, a hablar con la gente que iba a hacer práctica con cuadriciclos, con motocross, para que no lo sigan haciendo en el lugar, explicándoles que era un lugar muy importante para la ciudadanía de Córdoba, alambrar algunos sectores para evitar el tránsito, hacer jornadas de limpieza. Justo en esta época, un poquito antes, había un grupo de vecinos del otro lado del río que ya habían presentado recursos de amparo y demás para defender una plaza donde iba a caer la avenida esa que unía a Valle Escondido con la recta Martinoli. Y cuando tomo contacto con este grupo de vecinos, inmediatamente deciden sumarse a la participación en defender a la reserva, que era mucho más importante que defender una plaza, y que al defender la reserva se defendía la plaza también. Estos grupos de vecinos empiezan también a trabajar a través de los medios, mandar gacetillas para que se enteren de lo que se estaba haciendo y a presionar para que el Parque San Martín se transformara en reserva. Hay, bueno, varias notas periodísticas que fueron saliendo, hice una selección nomás, pero prácticamente toda la semana era noticia por alguna cosa el Parque San Martín. Bueno, y se fue conociendo y trabajando sobre el lugar. En ese trabajar en defensa del lugar también, bueno, hubo incidentes con motociclistas, con cuadriciclos, incendios en la reserva que empezaron en mayo más o menos a intentar prenderle fuego. Y se fue haciendo cada vez más conocida el grupo de vecinos paralelamente a trabajar en el lugar. Empezó a elaborar un proyecto de ordenanza para declararlo reserva natural urbana. Se presentó ese proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante, a cada bloque y al Consejo en general, y se fue trabajando en conjunto también con el Consejo, yendo a visitar a cada uno de los concejales, a convencerlo de la necesidad de que se declarara reserva natural urbana. Bueno, y así se fue trabajando ese año con los incendios, ya digo, empezaron en mayo y en julio recién uno de los intentos de quemarla prosperó y quemó algo así como 30 hectáreas. Pero bueno, era parte de esta lucha entre los que queríamos preservar el espacio y los que por ahí tenían otros intereses con el lugar, ¿no? Entonces fue
una lucha bastante larga, pero bueno, cada vez se sumaban más actores en defensa del lugar. Como dice el título ahí, Vicente reclama más seguridad para el Parque General San Martín, entre otros, amparo para que cuiden la reserva. Ese amparo fue presentado por el grupo de vecinos que en ese entonces se llamaban Vecinos por la Reserva. Bueno, y varios medios en los que salían distintas noticias respecto de cómo iba el proceso de la reserva natural. Campañas publicitarias que se hicieron también en la vía pública con Cuidemos el Pulmón de nuestra ciudad. En esa campaña también participaron algunos artistas o deportistas populares, por Radio Mitre, bueno, distintas actividades que se fueron haciendo para visibilizar lo que estaba pasando en la reserva y lograr finalmente que se creara la reserva. En ese entonces, ya estamos en 2009, se crea la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín, con el principal objetivo de recuperar el último relicto de bosque nativo y colaborar en cuidarlo y en mantener ese espacio, ¿no? Ahí es donde, bueno, ya se presenta el proyecto de ordenanza, que no se trataba, tardaban, demoraban y más para nosotros que estábamos ansiosos. Una de las iniciativas de la Asociación Civil fue invitar a todos los concejales a que conozcan el lugar. Ahí en la foto se ven varios de esa época. Recorrimos parte de la reserva explicándoles qué era lo que se hacía y para qué queríamos que sea reserva. Y bueno, las noticias ahí era a un paso de crearse, ¿no? Ediles recorren el Parque San Martín. Y finalmente, un día como hoy, de hace 11 años, 30 de noviembre del 2009, se crea la Reserva San Martín. Y bueno, títulos como un premio al compromiso vecinal, porque realmente de no haber sido por la participación ciudadana, esto no se habría concretado. Hoy estamos cumpliendo 11 años de Reserva Natural Urbana, la única que por ahora tenemos en la ciudad de Córdoba, y en gran modo es gracias a la participación ciudadana. En ese momento, el 30 de noviembre, a última hora, ya era creo que la última ordenanza que trataba el Consejo Deliberante, se aprobó en forma unánime. Entonces, bueno, todos la alegría de los vecinos y de los guardaparques. Y bueno, para ir terminando, esto nos llevó a pensar de que estamos convencidos de que nada de esto hubiera sido posible sin la participación ciudadana, que la voluntad y el compromiso de quienes consideran a la defensa de nuestros derechos ambientales es una responsabilidad de todos. Y esta experiencia no solo es aplicable al ambiente, sino a todo aquello que nos identifica como sociedad. Bueno, y ahí terminaríamos con la presentación. No sé si habrá preguntas, o Darío me dirás. Bueno, Cacho, buenísima la presentación. ¿Me escuchas bien? Sí, un poco fritura, pero se te escucha. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora está mejor. Sí, perdón. Bueno, mira, algunas de las preguntas que al menos yo quería plantearte y también un poco con el objetivo de poder eh, presentarlo en la charla que voy a dar mañana y que me parece que puede servir. eh, es con quién imaginaste cuando vos llegaste, te mandaron a trabajar ahí al parque.
¿Cómo fue Sí, cómo surgió esa idea muy subjetiva, ¿no? Muy personal, eso, cómo empezaste a imaginarte que ese territorio podía ser una reserva urbana? ¿Con bueno, quiénes? lo primero que me llevó a pensar en eso fue descubrir la biodiversidad del lugar. Ujú. Eso lo hacía muy importante y me parecía que era muy importante preservar. Por supuesto que esto lo compartíamos los guardaparques, porque todos los que estábamos en ese momento veníamos de la provincia, de haber trabajado en las reservas y parques provinciales, o como en mi caso, de haber trabajado en parques nacionales, y, y realmente ese lugar yo lo conocía incluso desde antes. Yo vivo en la zona desde 1960 más o menos, 60 y pico. Eh, pero el verlo con ojos de guardaparque, ver la biodiversidad que había en el lugar, la importancia de ese espacio para la sociedad, y justo en esos momentos surge esto a nivel mundial de crear reservas naturales urbanas. En algunos lugares en el primer mundo las recreaban, se reforestaban, reintroducían animales, y nosotros teníamos un espacio que todavía lo mantenía en forma natural. Entonces me parecía importantísimo que ese lugar se conservara a perpetuidad para el disfrute nuestro y de las futuras generaciones, ¿no? Un poco el mandato del Perito Moreno cuando creó los parques nacionales y bueno, fue un poco lo que fui aprendiendo en mi trayectoria en parques nacionales. ¿Cuántos años tuviste en Parques Nacionales? Y deben haber sido como 8 o 9 en varios parques nacionales. Bien, porque bueno, sin duda eso te permitió tener una mirada sobre el lugar y poder proyectar lo que se podía hacer sobre la reserva y lo que se puede hacer todavía. Sí, Porque, sí, de hecho la oferta educativa, por ejemplo, eh, surge principalmente de un compañero que se había dedicado mucho a la educación ambiental, Jorge Bocio, que ujú, hoy trabaja en el Jardín Botánico. Él tenía toda una trayectoria en educación ambiental y, y yo tenía más trayectoria en parques nacionales, en control y vigilancia, en otras actividades, en organización. Entonces, bueno, Raúl Alonso, que también estaba en ese momento con nosotros, ujú. vivía en la casa que está en el camping. Entonces, bueno, entre los tres vimos el valor del lugar y de ahí es que surge toda la propuesta educativa que le presentamos a los docentes, que realmente era nueva para Córdoba y que al paso del tiempo notamos de que tuvo mucho éxito porque se fue difundiendo de boca en boca entre docente y docente y bueno, ya hace varios años que debemos cerrar la agenda a mitad de año porque se completa y quedamos con mucha demanda insatisfecha porque, bueno, no damos abasto los guardaparques del lugar y la infraestructura del lugar, ¿no? Claro. Casualmente por eso acá estamos recibiendo algunas consultas respecto a eh, cómo se puede hacer para visitar la reserva, si se puede visitar ahora en este momento, si está abierta al público en este momento de pandemia. Bien, en este momento todavía no. Lo único que está abierto es la calle Lillo para caminatas y para bicicleta de paseo. Supongo, no tengo la información ahora, pero supongo que a partir del 4 de diciembre, que se abre un poco el tránsito interno en la provincia, supongo que se podrá habilitar la reserva, pero por hoy no tengo esa fecha. La calle Liso, que ahora es un sendero, ¿no? Un sendero de interpretación. Sí, es un tramo de calle que es el que llega al ingreso del camping y la otra parte que es un sendero. Perfecto. Bueno, y cualquier cosa también se pueden
hacer consultas en la página de Facebook de la reserva para organizar alguna visita, en todo caso, a partir de la fecha hasta que estás mencionando. Te leo algunos. Claro, yo calculo que a partir del 4 de diciembre habrá alguna novedad, pero por ahora no la tenemos. Claro, claro, perfecto. Te leo algunos comentarios. Vanessa dice, impresionantes profesores todos los guardaparques municipales en conjunto con los de la ULA, así que bueno, muchas gracias. Saludos los dos espacios. Gracias. Eh, Después nos dicen también enorme laburo para crear nuestra reserva natural urbana. Vanessa también dice, tuve la suerte de poder realizar el curso de guardaparques durante el año. Excelente experiencia, mucho aprendizaje, siempre voy a estar agradecida. Bueno, gracias Bueno, Vanessa. gracias, Vanessa. Lisa también dice, enorme el esfuerzo de los guardaparques en la reserva, esperamos que la gente tome conciencia del uso adecuado de los senderos y a respetar el área protegida. Grande cachito, pone. Tengo un afán. Sí, sí, y es un grande cachito. Así. Después preguntan, ¿cuánto impactó en ese espacio el rally que largaba desde ahí? Bueno, un poco mencionaste, pero tal vez si querés ampliar. Sí, bueno, básicamente el primer rally fue trazar el circuito y ahí hubo mucho movimiento de suelo. Hoy vemos algunas barrancas que quedaron de cuando trazaron ese sendero, ese circuito. Y después, bueno, el hecho de que cortaban pasto con tractores en grandes extensiones para estacionamiento de los vehículos de público. En esa época tuve la desgracia de ver un Quirquincho partido por la mitad por estas máquinas, o ver perdices huyendo con sus pichoncitos para no ser atrapados por las cuchillas. Eh, Era mucho lo que se maltrataba el lugar, digamos. Hoy yo lo veo a la distancia y es otro espacio, nada que ver con lo que era en aquel momento. Las H que había 2 H para que aterricen los helicópteros en caso de emergencia, están borradas, no existen ya. Y cómo se ha recuperado la vegetación es increíble. Eh, Hay partes que, bueno, hemos ayudado reforestando, pero hay otra que se ha recuperado sola y ya tiene una altura de más de 2 metros, después de sufrir el rally, después de sufrir los incendios. El último incendio fue en el año 2013 y ya no se nota dónde fue, salvo para el ojo adiestrado que encuentra rastros, pero si no, cualquiera que va a visitarlo hoy dice no se quemó nunca. Sí, buenísimo, eso estaba bárbaro. Eh, por acá hay otra pregunta más, dicen, entre los trabajos que se tuvieron que hacer para recuperarla por el rally, por los incendios, ¿qué acciones se hicieron? Bueno, básicamente algunas tareas de reforestación, cerrar algunos accesos con tranquera para evitar de que se sigan metiendo cuadriciclos, motos, vehículos 4x4, vehículos de rally que seguían yendo a practicar al lugar. Una anécdota, uno de los días, por ejemplo, yo estaba transitando por parte de lo que era el circuito de rally con una escuela y escucho un motor que venía muy acelerado, entonces dejo el grupo y me adelanto a hacerle seña para que frene. Era Gabriel Pozo, que estaba probando el lugar. El auto no sabía de lo que estábamos haciendo en el lugar, entendió la situación y no volvió nunca más. Pero bueno, para evitar esas cosas tuvimos que ir cerrando, poniendo tranqueras, alambrando. De hecho, bueno, la ordenanza establece 3 zonas en la reserva y que estas 3 zonas deben estar eh, divididas o marcadas con alambrado de 5 hilos lisos. Entonces, bueno, se fue haciendo todo ese trabajo. Eh, Eso ya permitió que el ambiente se recuperara muchísimo. Después, la tarea educativa de todos los días también ayudó. Jornadas que hemos organizado junto con la Asociación Civil durante años, de reforestación, de limpieza, de
observación de aves, de identificación de especies, jornadas que hemos realizado con la Universidad Libre del Ambiente, talleres de germinación de nativas, de identificación de plantas nativas, safari fotográfico, un montón de cosas hemos ido haciendo. Estos, perdón, estas actividades como safari fotográfico, jornada de reforestación, observación de aves, todas jornadas para tentar a distintos públicos a que conozcan el lugar y se comprometan con la defensa del espacio, ¿no? Y todo esto ha ido sumando granito a granito para llegar hoy a tener una reserva bastante recuperada en cuanto a su ambiente. Por supuesto que le lleva años, no alcanza con 11 años para recuperar tanto daño, pero va muy bien. También en un tiempo se propuso a través de la asociación civil vigías voluntarios para evitar los incendios forestales. Eso ayudó mucho porque la mayoría de los incendios se generaban sábado y domingo, que en esa época no teníamos guardaparque, y bueno, el hecho de que estuvieran los vigías para avisar de posibles incendios evitó que se queme durante muchos años. Es más, el último incendio no fue un fin de semana, sino un día martes 10 de septiembre del 2013, me lo acuerdo como si fuera hoy, que no había vigía voluntaria, porque los vigías voluntarios justamente era para los fines de semana. Mirá vos. Buenísimo, todas esas experiencias la verdad que son buenas para replicar, para, para proteger los diferentes espacios de la provincia, ¿no? Acá hay un comentario que me parece interesante. Nacho Conci. Gracias, profe Cacho, por esta hermosa nota. Tus alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos por todo lo compartido. Gracias, Nachito. Buenísimo. Bueno, Cacho, no sé, para hacer algunas palabras de cierre, eh, me permito tomarme la licencia de pasar el anuncio. Seguimos con este ciclo. Mañana vamos a dar una charlita sobre imaginarios sociales y las instituciones estatales, cómo se construye ese proceso, tomando el caso de la Reserva Natural Urbana San Martín. Luego tendremos otra charla. Sí, esa es mañana a las 10:30. 10:30 mañana, exactamente. Y luego tenemos una el próximo miércoles por Instagram. También aprovechamos para invitar a todos y todas a que se sumen a nuestras redes sociales. Este video que estamos compartiendo aquí con Cacho, esta charla, en un rato va a estar colgada en nuestro canal de YouTube que se llama ULA Córdoba. También invitamos a que se suscriban, que nos sigan y de esa manera poder bueno, replicar también estos relatos y estas experiencias para que cada día hacemos más lo que conocemos, cuáles son los esfuerzos que se han desarrollado para que la reserva hoy tenga la vida que tiene. Bueno, y el ciclo continúa, entran en nuestro Facebook, también el jueves va a estar Rita Stanislav de la Asociación de Amigos contando también esa historia de cómo se pasó, cómo hacer de que de la reserva papel se siga sosteniendo en la realidad, ¿no? Cómo la reserva como una ordenanza siga siendo una realidad a partir del trabajo cotidiano. Eh, bueno, no sé, Cacho, si querés decir algo más, pero invitamos a todos y todas que nos sigan por nuestros canales, por YouTube, Facebook Live y por Instagram. ULA Córdoba nos van a encontrar y ahí van a poder replicar, revisar o rever todas estas conferencias y seguirlas también. No, bueno, de mi parte, Darío, agradecerte a vos en este momento y a la ULA en general. Desgraciadamente esta pandemia nos llevó a encerrarnos y a no poder festejar en forma presencial los 11 años de la reserva.
Me hubiese gustado hacerlo en forma presencial, con una caminata, con algo en la reserva, pero bueno, no se pudo. Eh, lo haremos el año que viene por dos. Así es. Eh, Gracias y bueno, espero que haya sido medianamente entretenida la charla y nos veremos en cualquier momento. No, excelente. Gracias a vos, Cacho. Gracias a vos por todo el esfuerzo, por haber imaginado esto y al que ahora todos nos sentimos parte, todos queremos poner nuestro granito de arena para que la reserva siga estando viva, para que tengamos ese orgullo de los cordobeses de contar con una reserva natural urbana que pocas ciudades por ahí tienen en el estado y en una ciudad tan grande como la nuestra, que contemos con una reserva de estas características, es algo que nos debe hacer orgullosos de ser cordobeses y que haya surgido casualmente de la ciudadanía, de un proyecto ciudadano. Así que gracias a vos por tener la iniciativa. Bueno, y lo último, pedirle a los jóvenes que se sumen. Nos vamos poniendo viejos y es hora de ir a disfrutar la reserva de otro modo. eh, y que, bueno, se sumen los jóvenes. De hecho, hay un grupo de voluntarios que está trabajando ahí, del cual también van a hablar, no me acuerdo qué día, pero bueno, que se sumen los jóvenes, que hace falta sangre nueva, y es la única forma de ir manteniendo esto a perpetuidad. Gracias nuevamente y hasta cualquier momento. Dale.